Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa UCC Jurídicos. El día de hoy les hablaremos de un tema muy importante y es el de la Sociedad por Acciones Simplificadas o comúnmente denominada SAS. Hoy tenemos un invitado muy especial y es el Dr. José Manjarrés Peinado, un experto en la materia. El Dr. Manjarrés es contador público, egresado de la Universidad Antonio Nariño, cuenta con un postdoctorado y doctorado en ciencias gerenciales. Adicional a esto, cuenta con varias maestrías. Una de ellas es el de Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas, realizada en la prestigiosa Universidad del Externado de Colombia. La otra de ellas es la de Revisoría Fiscal y Control de Gestión, realizada en nuestra Universidad Cooperativa de Colombia. Y una internacional en Contabilidad y Auditoría de Gestión, realizada en la Universidad Santiago de Chile. Adicional a esto, el Dr. Manjarrés también es conferencista nacional e internacional en temas corporativos, organizacionales, administrativos, contables y aparte es un excelente escritor. Hoy en día el Dr. Manjarrés se desempeña como miembro de juntas directivas en varias compañías importantes de nuestro país, Colombia. Y bueno, sin más preámbulos y para colocarle más dinamismo a nuestro programa, invitamos a nuestros seguidores que por favor en un video breve hagan sus respectivas preguntas sobre el tema del día de hoy. Y bueno, yo haré la primera pregunta, doctor. ¿Qué son las sociedades por acciones simplificadas y cómo se conforman? Muchas gracias. Muy agradecido con ustedes por la invitación y aquí estoy presto a todos los interrogantes que ustedes quieran plantear respecto del tema que traen en el día de hoy. Las sociedades por acciones simplificadas, hablar de ella es hablar de la ley 1258 del año 2008. Son sociedades con una particularidad que el gobierno las estimó con el objeto de viabilizar la forma de creación. Si nosotros hablamos de estas sociedades, son sociedades de índole comercial o de índole mercantil independientemente de su propósito. Y si hablamos de la forma como éstas se conforman, tenemos que hablar directamente del artículo número 1 de esta mencionada ley, en donde estas sociedades podrán constituirse con una o varias personas, independientemente de su naturaleza, si son personas naturales o personas jurídicas. Esta es una de las grandes variantes que tienen las sociedades, que pueden ser sociedades de una sola persona. Muchas gracias, doctor Quintana, por atender mi llamado. La verdad que estaba muy atenta en que usted sacara este tema al aire de mucha importancia, como son las sociedades por acciones simplificadas. Y me gustaría aprovechar la oportunidad y preguntarle al doctor Manjarrés que cuándo se adquiere la personería jurídica en estos tipos de sociedades. En las sociedades por acciones simplificadas, la personalidad jurídica se adquiere con la inscripción ante el registro mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente ellas sean inscritas en el registro mercantil, están conformando una sociedad de responsabilidad diferente a la de sus accionistas. Otra preguntita para el doctor Manjarrés. Me gustaría que me aclarara cuáles son los requisitos para conformar este tipo de sociedades. Los requisitos para la constitución de una SAS son bastante diversos y bien importantes. Dentro de estos tenemos el nombre, el documento de identidad, el domicilio de los accionistas, entre ellos ciudad, municipio, donde residen, la razón social o la denominación de las sociedades, seguida de la palabra sociedad por acciones simplificadas o por sus letras SAS. Otro de los requisitos también es el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de la Constitución. Entre otras, también es importante el término de duración. Aunque este podría llegar a ser indefinido, si nada de esto se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por un término indefinido. Otro de los puntos importantes es la enunciación clara y completa de las actividades, entre estas las actividades principales y las otras actividades que vaya a desarrollar la compañía como tal, con uno de los aspectos principales, y es que todos los actos que se coloquen ahí deben gozar de licitud. Otro de los puntos importantes, el capital autorizado, el suscrito y el pagado, la clase y número y el valor nominal de las acciones, la representación legal y todo este tipo de situaciones.
Otra de los aspectos importantes es la forma de administración, el nombre, el documento de identidad y las facultades de los administradores, y en todo caso se deberá designar cuando menos un representante legal para darle inicio a esta sociedad. Bueno, doctor José Manjarrés, yo creo que todos los que estamos aquí presentes y que estamos recibiendo esta ilustración o esta conceptualización sobre los puntos más estratégicos o los conocimientos más básicos sobre una sociedad por acciones simplificadas, nos gustaría también que nos explique cómo se logra probar o cómo se puede probar la existencia de una sociedad por acciones simplificadas. Para probar que una sociedad por acciones simplificadas, para probar su existencia, basta con la emisión del certificado que te da la Cámara de Comercio, en donde se pruebe que no está disuelta ni está liquidada la sociedad. Doctor José Manjarrés, en la cotidianidad vemos con bastante frecuencia de que pasamos por empresas y vemos que su nombre está constituido por el nombre que tiene esa empresa, y agregado a ello hay unas siglas como CIA, como SL. La verdad nos gustaría conocer cuál es la denominación correcta que se le debe poner a la razón social de una empresa cuando está constituida bajo la figura jurídica de una sociedad por acciones simplificadas. ¿Cómo debería ser el nombre completo? ¿Cómo debería ser su razón social? Acompañado de esta abreviatura o de las siglas de las sociedades por acciones simplificadas. En el artículo 5, numeral 2, está tácitamente expreso que las sociedades por acciones simplificadas deben llevar la sigla Sociedades por Acciones Simplificadas o tener las letras SAS. Primero que todo, doctor Manjarrés, quiero agradecerle por compartirnos parte de su valioso tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de una sociedad por acciones simplificadas? La naturaleza de las sociedades por acciones simplificadas siempre será comercial, independientemente del objeto que aparezca en el documento de constitución. De esto hay varios pronunciamientos y uno de ellos lo tiene la Superintendencia de Sociedades al respecto. ¿Cuáles son las clases de acciones que existen en una sociedad por acciones simplificadas? Las sociedades por acciones simplificadas pueden emitir varios tipos de acciones, dentro de ellas las más conocidas, las ordinarias, las acciones con dividendo preferencial sin derecho a voto, las acciones con voto múltiple, las acciones privilegiadas, las acciones con dividendo fijo y las acciones de pago. En las sociedades por acciones en general, incluida la sociedad por acciones simplificadas, ¿es obligatorio hacer reglamento de suscripción de acciones? Si bien es cierto, en la Ley 1258 del año 2008 no quedó descrita que las sociedades por acciones simplificadas necesitan un reglamento en colocación de acciones, pero hay que tener en cuenta que en ausencia de ello, todo lo que no haya contemplado esta mencionada ley se rige por la ley que rige a las sociedades anónimas. Bueno, doctor Manjarrés, junto a mi grupo nos sentimos muy halagados de tenerle esta noche por acá. Bueno, yo tengo dos preguntas para hacerle, y la primera sería, ¿qué clase de votos pueden establecerse en las sociedades por acción simplificada? En el artículo número 11 de la ley 1258 quedó claramente expreso que se puede expresar el voto múltiple o el voto singular. Debe quedar expresamente en los estatutos la forma como se harán las votaciones dependiendo la clase de acciones, en donde dependiendo del tipo de voto así tendrá la atribución. Muchas gracias por responder. Mi segunda pregunta sería, ¿qué se entiende por voto múltiple en la sociedad por acciones simplificadas? ¿Qué se entiende por voto múltiple en la SAS? Es aquel que permite que una acción en particular le confiera a su titular el derecho a emitir más de un voto en las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Aunque este concepto se contrapone al que ordinario supone que cada acción le otorga un solo voto y que la regla es acogida en Colombia para el caso de las acciones en las sociedades anónimas y también en las sociedades en comandita por acciones.
Buenas tardes, doctor. Primeramente, manifestarle que mis compañeros y yo estamos plenamente agradecidos con usted por permitirnos compartir este espacio académico y de gran interés como lo son las sociedades por acciones simplificadas. En esta oportunidad me surge una duda, o más que todo, me surge una pregunta, y es: ¿cómo debe operar una sociedad por acciones simplificadas constituida por un accionista único? En las sociedades con accionista único, las determinaciones que le correspondan a la Asamblea General serán adoptadas por aquel. En estos casos, el accionista dejará constancia de tales determinaciones en las actas debidamente asentadas en los libros correspondientes de la sociedad. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad de todos los actos recaen sobre él. Doctor, me gustaría saber cuándo se disolverá una sociedad por acciones simplificadas. La disolución y liquidación de las SAS está contemplada en el artículo 34 de la 1258 del año 2008. Y esta se disolverá, primero, por el vencimiento del término previsto en el estatuto, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito ante el registro mercantil antes de su expiración. Segundo, por la imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. Tercero, por la iniciación del trámite de liquidación judicial. Cuarto, por las causales previstas en los estatutos. Quinto, por voluntad de los accionistas o de la Asamblea General de Accionistas o de su accionista único. Sexto, por orden de autoridad competente. Y por último, por la pérdida que reduzca su patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. Doctor Manjarrés, muchas gracias por contestar y aclarar cada una de las preguntas que llegaron a nuestro programa. Y yo le tenía una última pregunta. ¿Qué ventajas o qué desventajas tiene crear o construir una sociedad por acciones simplificadas en Colombia, o las comúnmente denominadas SAS? Gracias. Hablar de ventajas o desventajas en la constitución de una sociedad por acciones simplificadas, pues yo resaltaría más las ventajas. La simplificación de los trámites con un simple documento privado y la inscripción de este ante el registro mercantil, ya automáticamente tienes constituida una sociedad. Otra de las ventajas, socio único. Puedes tener un socio único dentro de la creación de una SAS. La simplificación de ella te puede llevar también a darle un término de duración ilimitado. Y hay muchas más ventajas dependiendo la óptica por la cual se mire. La resolución de conflictos, la toma de las decisiones, los órganos. Y una de las desventajas de la cual yo podría hablarles es que estas acciones no se pueden inscribir ante el registro de valores. Hay muchas más, pero son de las que de pronto en el momento les puedo hablar. Quiero agradecer a ustedes la convocatoria, gracias por tenerme en cuenta, siempre aquí en pro del conocimiento, en pro de la educación. No me queda otra sino darles las gracias por permitirme expresar parte de mi conocimiento y que pueda ser de utilidad a todo aquel que lo requiera.